Hola a todos, ¿cómo están? Gracias Juan David y Fernando por moderar este espacio. Al inicio de la sesión en el bloque institucional hablé general del Semarín. A continuación voy a hablar de las investigaciones que desarrollamos al interior pues, del grupo Oceánicos de la Universidad Nacional, como profesor de la Universidad Nacional, pero también que hemos logrado vincular en una de las líneas estratégicas del Semarín, en una visión un poco más global de lo que podemos desarrollar en la isla, en el archipiélago de San Andrés y Providencia. Nuevamente, resaltar que este trabajo es un trabajo transdisciplinar, multidisciplinar, y que no podríamos desarrollarlo solos, sino que hay muchos expertos de muchas áreas, desde temas sociales, económicos, tecnológicos, de ingeniería, biológicos, forestales, y precisamente lo que voy a presentar hoy, voy a tratar de ser lo más conciso posible del tema, pero es justamente del enfoque de gestión del riesgo basada en la adaptación frente a ecosistemas, específicamente en eventos climáticos extremos como son los huracanes. Entonces, adelante, por favor. Entonces, este va a ser como el enfoque. Vamos a recorrernos desde la resiliencia, desde la capacidad que tienen que tener los sistemas para recuperarse, la visión física, que es demasiado importante, de entender el fenómeno, que es una de mis críticas, un poco como esta es una mesa académica, frente a las tomas de decisiones que estamos haciendo, y yo entiendo que los tomadores de decisiones, igual que los empresarios, tienen que tomar decisiones con información escasa, pero si desconocemos el fenómeno físico que realmente impactó, pues no vamos a poder tomar decisiones a futuro. Hoy se están tomando decisiones solamente desde el conocimiento, digamos, de lo que está observando, es decir, esta fue la consecuencia, pero yo no sé quién fue el que me generó la consecuencia. O sea, sé que fue un huracán, pero no sé cuáles fueron las velocidades del huracán, cuál fue la magnitud de la fuerza exacta, el detalle que tumbó el árbol, que tumbó el coral, que tumbó, que movió la costa, y eso requiere entender muy bien la física de los fenómenos. El tema de servicios ecosistémicos, el tema biológico, y por último, pues los enfoques sociales, cuál es la vocación de los territorios y para dónde tenemos que apuntar. Adelante. La primer punto es que si nosotros observamos un perfil de una zona insular y observamos los pastos marinos, observamos los arrecifes, observamos los manglares, todos están conectados a través de ¿qué? Del agua. Y el agua mueve la física de las partículas, y entonces tenemos que entender cómo se mueven esas dinámicas, y para eso tenemos que involucrar en los modelos, así como justamente se conecta perfecto con lo que presentaba Paula. Si nosotros conocemos muy bien esa morfología del terreno, esa rugosidad del terreno, entonces podemos poner sobre eso modelos hidrodinámicos de olas, de corrientes, de mareas, de inundación, y podemos entender cómo se están moviendo los sistemas. Y luego, cómo se mueven los nutrientes, cómo se mueven las partículas, y cómo, digamos, todo el sistema está trabajando de manera integrada. Adelante. Cuando me enfoco en una isla de manera particular, adicionalmente el tema de servicios ecosistémicos, tenemos que resolver temas complejos en un lugar donde el agua es difícil, donde la energía es difícil, donde la seguridad alimentaria es difícil. Entonces tenemos que empezar a enfocar acciones innovativas de desarrollo sostenible, económico sostenible, pero a partir del conocimiento de los ecosistemas. Y de ahí viene todo este tema de soluciones basadas en la naturaleza, negocios basados en la naturaleza y negocios sostenibles. Entonces, San Andrés tiene un potencial altísimo para pensar de manera sostenible con sus recursos locales, su energía, su agua, y los ecosistemas sirviendo de manera distinta. Adelante. Entonces, lo primero es lo físico. Entonces, digamos que en esta introducción, en lo físico, entender la fenomenología de los eventos, y particularmente los huracanes o los eventos fríos están conectados con fenómenos macroclimáticos, es decir, no solo están ocurriendo cada año de manera aislada, sino que hacen parte de un sistema más global donde hay fenómenos macroclimáticos como el ENSO. Entonces, es muy importante entender estas escalas de ocurrencia de los fenómenos. Adelante. Vamos a hacer rápidamente qué hemos hecho en ese sentido. Sus colaboraciones con investigadores de la Universidad de Medellín, con investigadores de universidades en España, en Alemania, en Inglaterra, en Italia. Hemos desarrollado varias publicaciones sobre el clima de olas del Caribe colombiano, y están libres, públicas, y están los datos para tomar decisiones sobre esos datos que antes no existían, no estaban disponibles. ¿Por qué
hay información escasa. Entonces, digamos, para tomar decisiones a futuro necesitamos series históricas que nos permitan tomar decisiones. Adelante. Entonces, para eso el primer enfoque que hemos tomado es de modelación numérica, y si ustedes entran en internet a través de Google y ponen Virtual Buoys oceánicos, van a encontrar unos puntos sobre toda la costa Caribe y San Andrés, sobre la costa, que son boyas que llamamos boyas virtuales de oleaje, o sea, no son boyas físicas, sino boyas numéricas, que tienen 30, 40 años de modelación de oleaje, del clima medio y del clima extremo. Adelante. Eso está respaldado en una publicación científica, y dos de las cosas que hemos encontrado es, vamos a enfocarnos en los eventos extremos. Hemos encontrado rápidamente que el Caribe se comporta de manera muy distinta cuando miramos más o menos desde Santa Marta hacia La Guajira y San Andrés, versus cuando miramos de ahí para abajo hacia el Golfo Urabá. Dale la siguiente diapositiva. Hemos encontrado, adelante. Debería eso. Entonces hemos encontrado que esa zona de La Guajira y de San Andrés es dominada, los eventos extremos, por los huracanes, con lo cual tenemos que reconstruir la historia de los huracanes, los fenómenos, los modelos globales conectados a unos modelos más locales que generen series históricas de los huracanes. Y la física de los huracanes es distinta a la física del oleaje medio y de la climatología media. Entonces es muy importante usar modelos más acoplados a esta escala pequeña. Y eso es varias tesis doctorales y de maestría que hemos desarrollado en ese tema. Y la zona sur de Colombia, del Golfo Urabá hasta Santa Marta, está dominada por eventos medios. Dale. Por frentes fríos. Aquí está. ¿Listo? Siguiente diapositiva. Aquí tenemos una animación de los tipos de modelos que generamos, usamos. Esto es una depresión tropical que se llama el modelo Wave-Watch 3, y también con otros modelos acoplados como el SWAM para generar olas. Siguiente diapositiva. Bueno, una vez entendiendo estos fenómenos físicos, muy bien, las olas, cómo van a inundar la costa, todo eso, entonces tenemos que entrar a trabajar la costa. Entonces hemos hecho algunas publicaciones sobre cuál es el impacto de los eventos extremos sobre los ecosistemas. Y aquí hay una publicación sobre los eventos extremos, son de olas, por supuesto, pero también eventos extremos de calentamiento de temperatura que pone blanqueamiento en corales, o eventos extremos también de olas o de marejadas o de storm surge que afectan los manglares, la salinidad. Comentaban antes la gente del Humboldt en las observaciones que habían visto de la salinidad que les estaba llegando a los ecosistemas, y eso son cosas que podemos hacer relacionando la física con la biología, y es necesario que conectemos eso. Aquí hay una publicación científica sobre eso justamente en Providencia, en Cartagena, en Guajira y en el Parque Tayrona. Adelante. Y esto, vimos un efecto puntual de un evento extremo sobre una playa, en este caso en Cartagena. Vemos como en un evento extremo del año 2010, la combinación de un frente frío con una depresión tropical, con un huracán, con un coletazo de huracán, se lleva la playa en 50 metros en Cartagena, en Boca Grande. Eso lo estuvimos monitoreando durante 8 años con un sistema de monitoreo de cámaras que nos permitió observar este tipo de cosas para tomar decisiones. Volvemos a lo mismo. Esta información para tomar decisiones. Adelante. Bueno, siguiente diapositiva. Entonces aquí nos conectamos con lo biológico. No voy a detenerme en esto porque Juan David va a hablar un poquito más sobre eso. Nosotros hemos hecho unas aproximaciones que usan la física con las aproximaciones matemáticas, con las modelaciones matemáticas y con toma de decisiones, con modelos de gran escala para los gestores. Entonces, esto es una publicación sobre eso. La siguiente diapositiva. Y digamos que aquí lo que hemos tratado de hacer es como un esquema de toma de decisiones, en cual yo tengo la costa, y la costa modelamos las olas, pero entonces si cambiamos la rugosidad del fondo, si es un arrecife, debería modelarse de manera distinta, porque si el arrecife está sano, la fricción del fondo es distinto que si el arrecife está enfermo. Entonces eso lo hemos involucrado en los modelos para involucrar el efecto de la salud del arrecife en la inundación o en la erosión costera. Entonces, cuando venga un huracán, si el arrecife está sano, ¿cuál es la respuesta? Cuando venga un huracán, si el arrecife está enfermo, ¿cuál es la respuesta? Es decir, la capacidad del sistema de protegernos, que es lo que estamos hablando, pero ya trabajado con herramientas numéricas para tomar decisiones. Adelante. Y hay una gráfica rápidamente de que aumentando la fricción, o sea, la fricción es la salud, digamos, la rugosidad del arrecife, cómo se aumenta la disipación. Si tenemos los puntos de más arriba, la disipación es al casi un 100% si el sistema es más rugoso. Algo que parece obvio, pero lo hemos cuantificado y tenemos la herramienta para involucrarlo en la toma de decisiones. Adelante.
En esa misma línea hemos trabajado con manglares y con arrecifes de coral, hemos trabajado en campo, hemos hecho mediciones sobre los manglares, esto es en Parque Tayrona, y sobre los corales, y vemos cómo es el efecto de las olas y la disipación. La siguiente diapositiva. Y el otro enfoque que hacemos es con modelación numérica. Aquí tenemos un modelo, modelos numéricos ya más finos, a escala más local. Este modelo es un modelo de dinámica computacional. Juan David profundizará un poquito sobre eso. La siguiente diapositiva. Y luego los datos que hemos medido en campo, por ejemplo, de manglares. Aquí tenemos otra publicación en la que demostramos que para poder calcular el efecto de conservación basado en ecosistemas con los manglares, tenemos que incluir en los modelos numéricos el efecto, ¿cierto? Un coeficiente que se llama el coeficiente de arrastre, y ese coeficiente es dinámico y es variable y depende de la especie. Entonces volvemos otra vez a tener una publicación con un número que nos ayuda a cuantificar mejor un manglar u otro. Nuevamente, ese coeficiente se llama coeficiente de arrastre o ese CD que aparece ahí. Siguiente diapositiva. Y por último, para cerrar estos 2 minutos que me quedan, voy a dar un enfoque que es el social, las necesidades. Entonces, para eso siguiente diapositiva, hemos visto, siguiente diapositiva, que en San Andrés, siguiente, por favor, que están ahí como varios todos conectados, hay un potencial muy grande, volviendo al tema de los recursos locales, negocios, ¿cierto?, basados en los recursos locales, y es que la diferencia de agua térmica del océano entre la superficie y el fondo del mar, en San Andrés particularmente, nos da un gradiente de más o menos 20 grados único en toda la costa pues colombiana, en Santa Marta también, pero todas las islas del Caribe tienen este potencial y se puede generar energía a partir de un concepto que se llama OTEC, Ocean Thermal Energy Conversion, ¿cierto? Pero con esa agua viene fría del fondo, podríamos aprovechar esa agua a partir de un concepto que es agua de mar profundo, Deep Ocean Water, y como viene fría podríamos refrigerar. Dale, siguiente diapositiva. Entonces esta diferencia de temperatura es clave, ¿no? Siguiente diapositiva. ¿Para qué va a servir esa diferencia de temperatura? Para energía, para enfriamiento, con la energía podemos desalinizar. Si tenemos temperatura y tenemos agua desalinizada, pues entonces podemos crear invernaderos y podemos tener temas de sostenibilidad de productos alimenticios. Tenemos acuicultura, productos de algas, nutrientes que vienen del fondo del mar cargados de alta concentración, y podemos generar industrias farmacéuticas. En fin, es cambiar el modelo de visión de desarrollo del archipiélago de San Andrés y Providencia, para que no sea más una isla basada solamente en turismo, sino en el conocimiento de sus recursos locales. Subir el conocimiento, subir la ciencia y ponerla al servicio de la sostenibilidad del territorio de manera sostenible. Siguiente diapositiva. Entonces, para eso hemos impulsado un concepto que se llama Parque Científico de Agua de Mar. Siguiente diapositiva. Dale, siguiente. Y hemos desarrollado un modelo para calcular este potencial, cuánta energía, cuánta agua podemos sacar a partir de la física del océano. Siguiente diapositiva. Y hemos calculado esto para varias islas del Caribe. Entonces hemos encontrado que para San Andrés particularmente podemos sacar 45 metros cúbicos por segundo. Eso sería suficiente para proveer agua potable para todo el archipiélago. Energía de media de 18 megavatios, también daría energía suficiente de capacidad instalada, pero con picos que llegan a más a 30, 40 megavatios, y a enfriamiento del orden de 307 kilotoneladas. Esto lo hemos calculado para todas las islas del Caribe, y ahí hay un potencial impresionante para desarrollar nuevos modelos de negocio a partir de un concepto que hemos llamado ecoparque de agua de mar profundo. Incluso hemos trabajado de la mano con Coralina, con la sede Caribe de la universidad, con otras instituciones internacionales, Holanda, bueno, muchas para proponer esto. Siguiente diapositiva. Creo que ya íbamos cerrando. Todos estos conceptos que he hablado apuntan a los objetivos de desarrollo sostenible, pero no solamente al de la vida de agua marina, el 14, sino a varios. Siguiente diapositiva. Como ven, pegamos a seguridad alimentaria, acción contra el clima, a ciudades innovadoras, a energía sostenible. Y siguiente diapositiva. Hay muchos retos. Hoy he pasado por la física, por la biología y por los temas sociales. Entonces nos estamos enfrentando a que todo eso tiene que combinarse, pero todavía tenemos retos de investigación y de ciencia básica para seguir desarrollando. El SEMARIN está haciendo una apuesta importante a esta línea de energía, pero acoplada con los demás sistemas y cambios climáticos que estamos presentes en este momento. Y ya aquí acabamos.
Gracias, Fernando. Me pasé ahí un minutico, no sé, No, pero creo que... tranquilo, porque inclusive hay personas que todavía no se han conectado, que están en esta mesa, están con dificultad de conectarse, entonces, no, qué decir, quedé con la boca abierta. Yo vi ese tema de OTEC en Hawái, tienen un parque industrial basado en ese sistema y es algo realmente, pues, yo diría descrestante, ¿no? Esa es la palabra que le cabe a esto. Sería maravilloso que el archipiélago pudiera contar con esa tecnología porque realmente eso sería, pues, como se dice, un jonrón con bases llenas, ¿no? Eh, porque le pegas a todo, ¿no? Y de ahí se puede, o sea, teniendo energía, teniendo disponibilidad de agua, el resto ya Se es pueden impulsar todo, sí, como lo dije, hay póngase una sobre cantidad las de atención. negocios que es lo que estamos hablando, ¿no? Es como Pues, ponemos lo que tú decías al inicio, el conocimiento y la ciencia aplicada a la sustentabilidad. exacto. Así es. No, muy chévere. Bueno, Bueno, entonces démosle la palabra a Juan David. Sí, Juan David Osorio. Buenas tardes, ¿me escuchan bien y pueden ver mi pantalla? Perfecto. Bueno, entonces, dando pues pie y continuando con lo que viene trabajando y nos presentó el profe Andrés Osorio, yo voy a complementar un poco, entrando un poco más en detalle sobre el tema de corales. Entonces voy a presentar un poco los servicios ecosistémicos asociados a esos arrecifes y su impacto sobre la inundación y la erosión costera. Eso es un trabajo también que se ha hecho en conjunto con diferentes investigadores y hizo pues parte de mi proyecto doctoral. Entonces, un segundo acá mientras se actualiza, vamos a ver una motivación sobre el tema, luego vamos a trabajar o a presentar esos procesos hidrodinámicos que se asocian a la hidrodinámica alrededor de los arrecifes y cómo estamos estudiando nosotros la física asociada a los arrecifes desde diferentes perspectivas. Voy a mostrar algunas herramientas que nosotros usamos desde la parte científica, técnica, que incluye modelación física, modelos numéricos y experimentación en laboratorio, que son las herramientas que usamos para luego poder dar esos insumos que necesitamos a la hora de tomar decisiones. Este diagrama ya lo mostró Andrés. Quisiera nuevamente resaltar la importancia de poder entender esos procesos físicos integrando los diferentes ecosistemas que confluyen. Una alteración sobre un arrecife de coral implicaría cambios en los demás ecosistemas de pastos marinos, de manglares o del territorio en la medida en la que podemos generar mayor o menor protección costera y eso implicaría más o menos erosión y lo que eso puede conllevar en términos de transporte de nutrientes o afectación de la biomasa o cambios en la distribución de, no sé, de especies, en tema de peces, bueno, todo está conectado. Yo en particular, pues me enfoco en estudiar los arrecifes de coral y es eso en lo que me voy a basar en la presentación. Para ello, como parte de la motivación, pues darles a ustedes a conocer que desde la física hay un montón de procesos que ocurren en los arrecifes de coral. Entre ellos, pues está la disipación del oleaje, ya sea por rotura del oleaje, cuando la ola se acerca, por ejemplo, al arrecife, siente la presencia del fondo y ve que la cresta está muy cerca, entonces la ola se desestabiliza y rompe. Todo ese proceso de disipación ocurre a la par con un proceso de disipación por la fricción generada por las especies de coral que hay en el fondo. Entonces lo que mencionaba Andrés sobre no es lo mismo si hay un arrecife sano o si hay un arrecife deteriorado completamente. Eso afecta la rugosidad del arrecife y por tanto afecta la capacidad que tiene el arrecife de protegernos. Ese fondo de ese arrecife no es liso y ese fondo es complejo, como todos sabemos. Hay un montón de especies que habitan allí y cada especie aporta de una manera diferente en la disipación de esa rugosidad. Entonces, la manera en la que nosotros consideramos esa presencia de las especies es clave a la hora de poder dar más valor o poder valorar mejor ese aporte que tiene la disipación por esa rugosidad y los servicios ecosistémicos asociados.
Entonces, dentro de ese marco que ya les presentó Andrés, yo me concentro dentro de todo ese marco en entender cuál es el efecto de esa rugosidad del fondo, de esa rugosidad que se asocia a X o Y ecosistema, sea manglar, sea pasto marino, sea coral, solo que en la tesis y en el trabajo pues nos enfocamos en el tema de coral y cómo cambios en digamos, en esa rugosidad asociada al ecosistema puede generar cambios, por ejemplo, a nivel de batimetría, a nivel de fondos, a nivel de erosión e inundación costera, cómo esos cambios en la estructura y en la complejidad estructural genera, por ejemplo, una disminución en la protección contra la erosión costera. Eso llevará pues a todo un tema de manejo costero que es importante a la hora de tomar decisiones. Entonces, para ir un poco más en detalle sobre esos modelos de los que mencionaba Andrés, voy aquí a mencionar rápidamente algunos de esos modelos con los que hemos venido trabajando. Uno de ellos es el modelo X-Beach, a partir del cual es posible, considerando un perfil o un transecto de un arrecife, este puede ser, por ejemplo, un transecto donde tienes la cresta acá arriba y ya la playa, las olas se pueden propagar de izquierda a derecha y el modelo es capaz de entregarnos a nosotros o decirnos cómo es el asomeramiento de la ola y cómo se atenúa la ola a medida que se acerca a la costa. Entonces, esa atenuación es función de las características de ese arrecife. Aquí en particular, este modelo permite, a través de unos factores o unos coeficientes que aquí lo llamamos factor de fricción, es posible, digamos, introducir en el modelo las características del ecosistema. Entonces es clave todo ese proceso que hacemos de mapeo, las herramientas que nos mostraba Paula sobre cómo caracterizar los fondos, cómo identificar esas estructuras. Todas esas herramientas las podríamos nosotros integrar para poder dar con mejor precisión ese aporte que genera si el coral está vivo, si el coral está muerto, si no hay coral sino arena, si no hay arena sino pasto, en fin, de diferenciar muy bien esas estructuras en el fondo. Adicional nos permite, suponiendo que este es un zoom de la parte de la playa, identificar zonas de erosión o zonas de sedimentación y cómo esa erosión o esa sedimentación son función o cambian en la medida en la que cambien las características del ecosistema. Entonces, a modo de ejemplo, presento aquí sobre ese mismo perfil, en un punto determinado, cómo es el cambio de la altura de la ola para dos condiciones distintas, una ola de 4 metros o una ola de 1 metro para diferentes periodos de la ola. ¿Listo? Considerando un mismo factor de fricción. Entonces, la altura de la ola es influyente, o sea, la hidrodinámica, las características dinámicas del oleaje tienen mucho que ver con también la respuesta ante las características del ecosistema. Nosotros veíamos, por ejemplo, una de las variables muy importantes a la hora de hacer cota de inundación, estudiar el nivel de protección frente a la inundación por los arrecifes es una variable que nosotros denominamos RANAP. ¿Cuál es el máximo ascenso de la lámina de agua sobre la playa? Y ese ascenso será función de esos coeficientes de fricción de los que les hemos mencionado y, por ejemplo, el nivel de agua que tengamos sobre la cresta. El nivel de agua que tengamos sobre la cresta del arrecife es crítico a la hora de poder determinar esa inundación total que tenemos sobre la costa. De igual manera, sobre el tema de erosión, es posible identificar que para diferentes factores de fricción, desde 0 factor de fricción, no disipamos nada por fricción, hasta 1, que sería como decir que hay una gran cantidad de coral y en muy buen estado, vemos cómo el perfil de la playa puede cambiar entre muy poca erosión hasta mucha erosión en función de esas características del ecosistema. Entonces aquí es clave poder primero diagnosticar cómo son las características del ecosistema, el estado de salud del ecosistema y poder avanzar hacia el uso de estas herramientas numéricas para conocer la protección que nos ofrece. A modo también de trabajo que hemos desarrollado es la implementación de unos modelos todavía más detallados que nos permiten entender mejor la física de los procesos, que son modelos lo mencionó Andrés, dinámica de fluidos computacionales. Aquí presentamos para el caso de Isla Tesoro un ejemplo de la aplicación del modelo donde consideramos un transecto que ven en pantalla ustedes entre el sensor AWAC y el sensor AQ3. Esos son sensores que nos permiten medir las olas, las corrientes, la marea. Esos sensores, si los vemos en el perfil, vemos la profundidad a la que se encuentra cada sensor. Es decir, estamos
en capacidad de instrumentar con estos equipos oceanográficos y medir cómo es la evolución de la altura de ola a medida que se acerca al arrecife y pasa sobre la cresta del arrecife, para cuantificar esa disipación sobre el arrecife. Entonces hacemos uso de estos tipos, de estos sensores. Aquí presento algunas fotos de cómo es esa complejidad en el fondo. Para los que han tenido la oportunidad de bucear, por ejemplo, en Isla Tesoro, no es viable, digamos, no es tan sencillo. Es una zona que se procura proteger mucho. Tuvimos afortunadamente la posibilidad de hacer este trabajo de campo, poner unos instrumentos allá de medición y poder cuantificar cómo es esa evolución de la altura de ola a lo largo del arrecife. Entonces, eso lo podemos hacer a través de los diferentes modelos y herramientas. Esto implica también un trabajo exhaustivo de tratar en un modelo de introducir esa complejidad que se asocia a las estructuras de coral. Quisimos hacer aquí el trabajo considerando que el fondo del arrecife estaba, o el fondo de esa terraza prearrecifal estaba cubierta de una especie en particular. Yo me enfoqué en ese caso en la Acropora palmata, porque en algún momento, hace más de 15 años o 20, era la especie, digamos, que más predominaba en la zona. Entonces, poder determinar a partir de estos modelos más detallados las características del fondo y poder determinar qué pasa si están o no están estas especies de coral es un insumo para poder valorar mejor el ecosistema. Entonces, numéricamente es posible hacer este tipo de análisis, es posible hacer la modelación numérica. Aquí tengo algunos problemas con el video, pero bueno, afortunadamente Andrés ya lo pudo presentar, donde se ilustra a través del modelo numérico cómo son las velocidades de flujo. Esas velocidades de flujo generan vórtices, turbulencia, que de alguna manera se relacionan con todas las características biofísicas también. Es decir, la biología tiene una estrecha relación con la hidrodinámica presente. Entonces es clave en ese sentido poder entender bien la física y relacionarla también con los procesos biológicos. A manera pues de resultados, logramos concluir que la presencia, aquí lo que presento como para explicar un poco la figura es un perfil, una zona del arrecife, donde aquí en la parte alta de la cresta, este es el frente, el front reef, el frente del arrecife, y podemos ver en el primer gráfico arriba a la izquierda cómo es la evolución de la altura de ola. La línea continua es la línea que asume que el arrecife es liso. La línea roja es la línea que asume que el arrecife es rugoso, suponiendo una especie en particular que es Acropora palmata. Encontramos que bajo condiciones medias o moderadas de oleaje, la contribución solamente por rugosidad, es decir, la contribución asociada a las especies en la disipación de la altura de ola, puede ser del orden del 10 al 15%, que es un valor muy importante a la hora de cuantificar ese aporte que genera solo por la rugosidad, por las especies y un coral en buen estado en esa disipación. Bajo condiciones extremas, pues seguimos trabajando. Pareciera ser que cuando tenemos unas olas gigantes, no es tan significativo el efecto del que el coral esté vivo o muerto. Me explico. Es decir, que la estructura va a generar sí o sí una disipación, ¿cierto? Estamos trabajando en entender ya si el tejido vivo o el tejido muerto tiene alguna incidencia sobre esa hidrodinámica. Ahora es parte del trabajo futuro en el que estamos avanzando. No solamente con modelo numérico se hace este tipo de trabajos, también es posible a través de modelación o experimentación en laboratorio, es ir a un canal que es como una especie de tanque o piscina alargada, donde podemos tener una máquina que mueve el agua y genera olas de manera artificial. Podemos hacer experimentos controlados, porque no siempre ir a campo es fácil, y poder cuantificar de manera controlada en laboratorio ese tipo de coeficientes para alguna especie en particular, y hacer también ese tipo de análisis con modelos de mucho detalle que nos explique cómo es esa hidrodinámica y cómo es esa dinámica o flujo del agua a través de las colonias. Estamos en esa línea de trabajo aquí para presentarles pues como también las capacidades con las que nosotros tenemos en el país, en la Universidad Nacional. El canal de olas que tenemos en la Facultad de Minas nos permite hacer este tipo pues de aproximaciones. Pues ya para terminar, quisiera
presentar pues también parte de lo que hemos hecho en laboratorio con otros ecosistemas. En este caso en particular para manglares hacemos parametrizaciones que también podemos probar en laboratorio y estamos ahora estudiando la posibilidad de combinar como todas esas herramientas para el estudio de estructuras quizás o soluciones híbridas que nos permitan adaptarnos mejor a la situación actual de los corales en la zona. Eso solamente pues a manera general, no voy a repasar pues en estas conclusiones, simplemente abrir ya el espacio a la discusión por si hay algunas preguntas al final. Entonces, muchas gracias por la atención. Buenas, gracias Juan David, muy interesante realmente. Bueno,